RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos amigos a Hablemos de Educación, un programa que llega gracias a Red de Comunicación Regional. El día de hoy vamos a tocar un tema que está en boga actualmente en el Ministerio de Educación y en todo el sector educación, como es el tema de la evaluación de los aprendizajes. Como sabemos, el Ministerio de Educación en los últimos tiempos, mejor dicho, en las últimas semanas, el ministro ha salido a hablar sobre el cambio de la evaluación de temas numéricos a aspectos de letras. Hay un enfoque nuevo que se va a implementar en secundaria. Lo gracioso de esto, o lo complicado de esto, es que a menos de un mes que empiecen las clases, los profesores van a tener que cambiar todo su sistema evaluativo en el nivel secundario. Y después hay una discrepancia entre lo que se evalúa en primaria, porque la nomenclatura es otra, AD, A, B, C, MS ahora en el tema de secundaria, MS, LB, LI. ¿Y qué significa todo eso? Bueno, para eso también hemos invitado a Manuel Sedamano, profesor de la Universidad San Marcos, aquí en Lima, Perú. Larga trayectoria como profesor, ha formado muchos profesores y también es director académico de la cadena Cruzaco. Manuel, bienvenido al programa. Tus primeras palabras. Muchas gracias, Gustavo, bienvenido, y agradecer a todos a todo el público en general, y estamos el día de hoy para conversar sobre unos temas que más nos apasiona, como la educación. Gracias. Sí, justamente hacíamos un preámbulo del sistema en el tema evaluativo, pero antes de entrar de lleno al tema evaluativo, porque es el tema de moda de repente, tenemos que hablar antes de la evaluación sobre el tema de la formación. Y yo lo decía porque a menos de un mes de empezar las clases escolares, el ministerio decide cambiar el enfoque en secundaria. Esto trae cola porque la capacitación que se está haciendo ahorita en los colegios ha tenido o va a tener que cambiar o ya está cambiando, ¿no? Y esto es importante decirlo, o sea, no es tan sencillo que una gran cantidad de docentes, creo que estamos alrededor de 200.000 docentes, 250.000 docentes a nivel nacional, cambien el sistema de evaluación en menos de un mes. Tu experiencia, Manuel, es de ahí, la formación docente, ¿cómo se ha venido dando con estos cambios también en la política curricular en el Perú? Bueno, en primer lugar, hay ciertos aspectos que hay que tomar en consideración. Yo siempre parto de la declaración de la UNESCO sobre los 4 pilares de educación, y que se dio más o menos a finales del siglo pasado, y uno de los aspectos importantes fue considerar que nosotros trabajamos sobre 4 pilares. El saber hacer, el saber conocer, ¿no? El saber interactuar, ¿no? Y sobre todo el estar predispuesto al cambio. Durante esa época se ha estado formando a profesores con la idea de las competencias, ¿no? Que hoy en día tiene bastante auge y que ha estado paulatinamente desarrollándose. Yo sí reconozco y valoro el trabajo que están haciendo algunas universidades e institutos en su afán de tratar de responder a esa necesidad social que existe en la actualidad y que salga en beneficio de los estudiantes. Sin embargo, lo que sí no comparto mucho es que se desarrollen políticas educativas que de un momento a otro sea, digamos, sorpresa para muchos profesores. El tema de la evaluación por competencia ya se está trabajando el año 2005, que fue el primer proyecto que se hizo durante ese periodo sobre la evaluación a través de competencias. Inicialmente se logró mediante los niveles de inicial y primaria, pero en secundaria obviamente se ha aplicado el día de hoy. Lo que sí me preocupa, y bueno, creo que el Ministerio está escuchando eso hasta el momento, o lo da a entender, es que recién a partir del día 22 de febrero vamos a tener nosotros a los especialistas capacitados,
Es decir, que las clases empiezan la primera semana o la segunda semana de marzo, los profesores van a tener que en 2 o 3 semanas modificar todo el sistema de evaluación que ellos, digamos, han estado empleando para poder adaptarse a la propuesta del ministerio. Hay algunas voces autorizadas que hemos estado escuchando, por ejemplo, una de ellas es del exministro Idel Wessler, que señala que lo recomendable sería hacerlo de manera paulatina. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos imbuidos en este tema coincidimos. En lo personal también me uno a ello, ¿no? Coincido que debe hacerse, en primer lugar, solo para primera y secundaria, y luego, más adelante, ya ir avanzando con segundo, tercero y los demás grados de secundaria, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que tú dices, el consejero actual del Consejo Nacional de Educación y también ex viceministro y ministro Idel Wessler, incluso en nuestro medio salió a hablar y sobre este tema, él ha mencionado que lo mejor hubiera sido de una forma progresiva. Y progresivamente, o como un piloto, ¿no? Porque, claro. porque también hay otro tema, la vez pasada conversábamos con el secretario del SUTE, por ejemplo, y ellos decían, pero señores, ¿alguien ha evaluado cómo nos ha ido en el cambio desde el 2005 a la fecha en el caso de primaria, en inicial y primaria? O sea, ¿alguien sabe, ha evaluado, y si lo han evaluado, qué resultados hemos tenido con este cambio de evaluación bajo competencias? O sea, ahí, por ejemplo, el ministerio, no lo sé, todavía no han salido a hablar sobre ese punto, pero seguramente debe haber algún diagnóstico, alguna evaluación de esta implementación de este tipo de programas, ¿no? Bueno, lamentablemente, digamos, los estudios que se han realizado al respecto han sido mínimos. Básicamente lo que se ha enfocado en el ministerio ha sido la evaluación de la famosa CESE, que algunos han estado a favor y otros en contra, pero no hay una investigación, digamos, a cabalidad. Y lo que sí me preocupa también es que, por ejemplo, cierto sector de docentes a nivel nacional, sobre todo, están programando una huelga, ¿no? Entonces, sí. y yo creo que nosotros ni empezamos el año lectivo y estamos ante un clima un poco inestable y eso afecta a la educación de los niños, ¿no? Yo creo que hay que sentarnos, considero que estamos un tiempo, si bien es cierto es breve, pero le hemos llegado a una convergencia con el fin de que se dé, digamos, resultados óptimos, ¿no? La evaluación por competencias no es mala en el fondo, pero sí la improvisación. Sí, claro, porque una implementación no es tan fácil. Además, en la coyuntura, para hablar en este primer bloque, la coyuntura, en un cambio de gobiernos locales, regionales, donde las competencias en las regiones es propiamente de ellos, el tema educativo. Entonces, cambios de gerentes, cambio de autoridades, y cambian esta política cuando a los gobiernos regionales los están agarrando recién cogiéndose, y tratando de revisar las gestiones anteriores, y hay este cambio, ¿no? Y tenemos comentarios un poco más fuertes de algunas regiones donde mencionan que van a optar una política en ellos seguir su política curricular, ¿no? Si bien el ministerio da directrices, pero ellos tienen la competencia, entonces algunos ya hay, y esto es un secreto a voces, que ha habido reunión de los directores regionales de educación, por ejemplo, o los gerentes generales de educación de las gobernaciones, y han mencionado algunos de decir que van a diversificar o contextualizar su currículum, y cuando los del ministerio que han escuchado eso se han puesto nerviosos. ¿Qué significa contextualizar el currículum para las regiones cuando no hemos tenido clara una política curricular como Perú? Entonces, y la mayoría de personas lo están entendiendo como que ellos van a hacer su propio currículum y se van a tirar por su lado. Y hemos escuchado gobernadores de una tendencia política que han decidido irse por su lado. Entonces, vamos a fragmentarnos. O sea, ahí también hay una pregunta. ¿Era oportuno este momento para sacar una evaluación? Mi análisis, y no sé qué tú opinas, Manuel, es, lo han sacado del escritorio. O sea, el escritorio ha visto este papel, bueno, sacó la nueva política. O sea, lamentablemente no pisan tierra, no conocen el campo. Tú eres director académico de una cadena, no chica. ¿Cuántos colegios tiene Cruz Saco? Creo 16. 19 colegios. 19 colegios. Entonces tú paras visitando las escuelas. O sea, no puedes hacer una política solamente desde un escritorio, ¿no? Claro, lo lamentable en esto, y en eso coincido, es que el Ministerio de Educación no ha trabajado de manera, digamos, proactiva, ni siquiera planificada, ¿no? Digamos, yo hubiese sido ideal, por ejemplo, que esto se aplicara recién en 2020.
soy sincero, ¿no? Cosa que preparaba a los profesores, los docentes, durante un año y se difundía y se socializaba, ¿no? Porque una cosa es mostrar una política que va a desarrollar el ministerio y otra cosa es socializarlo. Yo veo que acá vamos a sacar la improvisación. Yo con mucha pena estoy viendo algunas páginas de redes sociales de docentes, sobre todo de regiones, de que lamentablemente van a hacer una convalencia. Es decir, numérica a letra, y ese no es el propósito de la evaluación por competencias. O sea, si yo hago una analogía, es decir, que 19, 18 a 20 vale, por ejemplo, LMS, estaría actuando mal, porque no es el propósito y la intención que tiene el Ministerio sobre el desarrollo de esta política educativa. Has tocado un punto estratégico, y yo creo que quiero invitarte para más adelante ahondar en este punto, porque no es lo mismo, y para los que nos escuchan, no quiere decir que 18, o sea, 20, 19, 18 significa el LMS. O sea, equiparar esas notas es incorrecto, porque estarías en contra del enfoque de competencias. Detrás del enfoque de competencias hay otros temas que seguramente tú podrás ayudarnos y darnos luces para que los padres de familia, los docentes que nos escuchan, puedan conocer un poquito más, porque no es solamente un cambio de letra, es decir, ya no pongo 20, ahora pongo LMS, o en primaria AD, ¿no? Claro. No significa eso. Detrás hay un enfoque que me gustaría que profundicemos más adelante, por favor, porque hay una de las cosas que hay que decir, y es importante, y el ministro lo ha dicho en los últimos declaraciones, el sector educación ha pasado en los últimos años de un incremento presupuestal para saludarlo y felicitarlo, ¿no? Él decía que en el 2012, por ejemplo, teníamos un presupuesto en educación de 15.000 millones de soles. Hoy tenemos 30.000 millones de soles. ¿Después de cuántos años? O sea, estamos invirtiendo en educación. Tenemos más plata. No quiere decir que estamos invirtiendo bien. Correcto. ¿No? Acá hay un tema de cuáles son los lineamientos y por dónde vamos a invertir y cuáles son las grandes líneas que él ha mencionado en la política. Eso hay que rescatar. O sea, el Estado, los políticos han decidido poner un poco más de dinero en el tema educativo. Pero creo yo que todavía estas decisiones ¿no? de políticas que afectan al docente que está en el aula, creo que todavía no se mide, ¿no? No sé cuál es tu opinión sobre ese punto. Yo creo que hay todavía un gran desfase, digamos, entre la necesidad social que existe en el sector educativo frente a la inversión que hace el gobierno, ¿no? Lamentablemente en política educativa nosotros todavía seguimos rezagados. Hay países que nos llevan mucho en la delantera, en especial los países, digamos, de acá en América Latina, el caso de Chile, que es el que más se menciona. Chile, Colombia, ¿no? Exacto. Que pertenecen a la OCDE ahora, por ejemplo. Pero lamentablemente, y al menos como yo vengo del sector privado, siempre nosotros tenemos a trabajar por resultados. Entonces, y los únicos resultados que yo veo que el gobierno ha pregonado son los exámenes de PISA. Sí, claro. Y un caso curioso, por ejemplo, en el último examen de PISA que hubo, el anterior, perdón, el del año pasado, no, el anterior que hubo, se subió los estándares y yo escuchaba al ministro de esa época, el doctor Saavedra, mencionar de que se habían alcanzado unos logros, se habían subido 10 puestos, pero lo que no mencionó mucho fue que nos invitaron al sector privado. Entonces, el sector privado, en la evaluación que hubo en el año 2015-2016, digamos, participamos nosotros activamente y claro, y se dio digamos, el impulso para que la educación tuviera otro resultado, ¿no? Entonces, yo lo que veo que no hay todavía estamos pendientes de cómo evaluar los resultados, ya sea de manera cualitativa, es decir, por la calidad del servicio que se tiene, como también de manera cuantitativa, o sea, cuánto voy llegando, la apertura y todo lo demás, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que lo que tú mencionas es muy cierto, ¿no? Se invitaron a los privados y hay privados que hacen un buen trabajo y obviamente sube el tema del porcentaje de evaluación. Eso no quiere decir que los públicos han avanzado y han crecido. Pero la pregunta que tenemos ahí es, ¿nos preparamos para una prueba? Porque para eso parece, ¿no? Porque tú te das cuenta, cuando están los niños en segundo grado, las maestras, su obsesión es la S. Por ejemplo, en el caso de PISA, en los años que se tomen. Entonces, ¿estamos manejando el sistema educativo para formar un ciudadano que queremos o para que simplemente pasen pruebas? Esa es una de las preguntas que todavía yo creo que a veces suena muy etéreo, pero sería bueno tenerlo muy claro, porque si eso es la base de la política educativa en general, ¿no?
Yo quiero colocar un ejemplo por decir a nivel de universitario, ¿no? He tenido la experiencia de estar en dos procesos de acreditación, tanto en una universidad privada como en una nacional, y en ambos siempre nos decía, la mejor manera de ver, digamos, los resultados es a través del egresado. Mi pregunta es, ¿cómo están egresando los estudiantes? Este es un punto importante. Vamos a ir a una pausa, Manuel, pero tu experiencia como profesor universitario de la Facultad de Educación es muy importante porque ¿qué se está formando en las escuelas de institutos o en las facultades de educación? Y con todo este cambio curricular hay una relación. Por favor, te pedimos que te quedes con nosotros y vamos a una pausa y enseguida volvemos con Hablemos de Educación. Ya retornamos en Hablemos de Educación. Bien, regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Estamos con Manuel Sedamano. Manuel, nos estabas explicando un poquito tu experiencia de la formación docente. Tú eres profesor de la Facultad de Educación. Ahí hay un universo que todavía no hemos podido trabajar, creo. La formación inicial docente, cómo se da. Lo que están formando actualmente en las escuelas, en institutos, en universidades, ¿es lo que realmente necesitan las escuelas de acuerdo a los nuevos enfoques? Muy buena pregunta. Bueno, tengo que ser sincero porque dentro del desarrollo profesional de uno es ser sincero, ¿no? En la práctica. Nosotros, digamos, ha habido algunos cambios importantes que se están dando, sobre todo a nivel de universidades y pedagógicos. He tenido la suerte de trabajar en ambos y lo que sí reconozco y valoro es el tema de la acreditación. O sea, la acreditación y el tema del licenciamiento en las universidades ha permitido, por ejemplo, un poco modificar el panorama de la formación docente, en el sentido de que están ingresando profesores, digamos, con cierta mayor experiencia, con mayor trayectoria profesional, digamos, a desempeñarse en las aulas. Pero yo tengo que recordar algo muy importante que decía el doctor Hugo Díaz, que son tres aspectos. Primero, un docente para el siglo XXI se requiere, en primer lugar, que tenga la característica de formar estudiantes hacia el mundo de la incertidumbre. ¿Qué significa eso? Nadie sabe lo que va a pasar acá a 10 años. Entonces estamos en un mundo globalizado, un mundo cambiante, un mundo inestable, un mundo que lo que sucede en un lugar afecta al otro. Y por esa razón nosotros necesitamos que el docente que vaya a aula, que forme a los estudiantes, clima, ¿no? Correcto, entonces sea capaz, por ejemplo, de preparar al estudiante para esos cambios. Ese es en primer lugar. La pregunta es, ¿la universidad lo está haciendo, los institutos pedagógicos lo están cumpliendo? Yo creo que todavía hay mucho por hacer, ¿no? En segundo lugar, se dice que hay que formar docentes con una base científica, cultural, humanística y global. Una de las cosas importantes, por ejemplo, que está motivando la acreditación es por ejemplo, de que los docentes, o mejor dicho, los egresados de educación salgan, por ejemplo, bilingües de las aulas, tengan en cierta manera dominio de lo que vendría a ser, digamos, el uso de recursos tecnológicos, pero me parece que está faltando el tema de gestión. O sea, cuando nosotros hablamos de gestión no solamente es el tema de gestión administrativa, sino también el tema de gestión de aprendizajes, de la gestión de conductas, que está tan de moda en la actualidad y que es un tema, digamos, un punto que hay que conversarlo, no hay que conversarlo y debatirlo, ¿no? Sí, totalmente, pero lo que pasa es que... Sí, perdón, sí. Sí, y el tercer punto son que el docente tiene que ser capaz de hacer actividades interactivas. Es decir, no puedo tener un profesor, yo recuerdo mucho que cuando estaba en el colegio tenía un profesor, entre comillas, que mantenía en silencio el aula, era uno de los mejores, ¿no?, profesores de la época, pero era una educación tradicional. El profesor de hoy en día tiene que ser capaz de poder adaptarse al cambio. Y debo ser sincero que en ese sentido todavía esa brecha está pendiente. Ahora, yo he tratado de averiguar un poco del tema y lo que pasa es que los que forman a los futuros educadores tienen que cambiar. O sea, yo creo que ahí va el tema, ¿no? Tiene que cambiar, ¿por qué razón? Porque algunos todavía siguen con una pedagogía de hace 10, 15 años o se rehúsa. Yo no quiero hablar más de mis colegas, pero a veces me sorprendía que cuando yo iba a dictar clases ni siquiera sabía aprender un PowerPoint. Entonces, y mi pregunta era, ¿cómo podemos pedir a un alumno que sea experto en tecnología cuando el que está al frente tiene problemas para manejar una computadora? Totalmente. Entonces, yo creo que por ahí va el tema, o sea, se tiene que evaluar constantemente, digamos, a los profesores, se está haciendo,
pero hay que ser un poco más, yo creo, más constante en eso, ¿no? Es bueno, por ejemplo, que con este tema de la creación, reitero en esto, de que, por ejemplo, los alumnos ahora tengan la capacidad de evaluar a sus docentes. Entonces evalúan aspectos como, por ejemplo, puntualidad, dominio del tema, digamos, si realmente tiene empatía con el estudiante, pero hay que ir más allá, hay que ir a lo que realmente necesitamos para educar a los futuros, digamos, al futuro personal docente que va a estar en las aulas de nuestros estudiantes, ¿no? Claro, cuando tú hablas es la estructura en el ministerio y en general en la política educativa que se ha trabajado. Por ejemplo, hace muchos años venimos con las famosas capacitaciones a docentes. Y la capacitación en que se convirtieron el famoso PRONACAP, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace años, y después PLANCAT y todos estos temas de la didáctica. Un tiempo estuvo muy en boda esto. Y las capacitaciones son talleres, ¿no? Correcto. En el fondo se han vuelto talleres y se han ido trabajando y hay resultados seguros sobre ello. Justo ayer hablaba con una ex directora de Educación Básica Regular del Ministerio por más de 7 años, que ha sido directora, y me decía, bueno, los informes sobre eso son claros, evidentes, que los talleres sirven, seguro, pero hay que acompañar al docente. Pero uno de los puntos importantes es que qué se está haciendo en las escuelas de formación docente, qué se están haciendo en las universidades, porque esa malla debería estar articulada a la que necesita el profesor actualmente para poder entrar en el aula. Y los que enseñan deberían enseñar bajo esa metodología, no bajo la metodología de decir, prendo el PPT, por decir una cosa, y empiezo la cátedra como típica de universidad, ¿no? Porque eso es lo que se hace usualmente, ¿no? Entendemos que de repente en maestría, en posgrado, se puede dar de ese nivel, claro, pero en un pregrado, ¿qué está pasando? Entonces, justamente cuando sale el alumno, ¿no? El egresado de una universidad o de un instituto pedagógico, va al sector privado o público y automáticamente entra otra vez a proceso de formación. ¿Por qué? Claro. Porque el nuevo enfoque, el nuevo paradigma, no sé si te acuerdas de las famosas rutas de aprendizaje, que los mapas de progreso, al final no hubo mapas, sí quedó la ruta, pero la ruta quedó no sé en qué, ahora no sé en qué están las rutas, y así sucesivamente. Entonces, el docente para en una vorágine, en un constante cambio, pero cambio cuando ya se formó. Y donde se forma son en las universidades, en los institutos. Ahí creo que es un tema que todavía hay mucho por trabajar. Hay no solamente dar lineamientos, hay que dar reformas concretas, deberíamos tener nuevas estructuras, y los que enseñan esta carrera, que como es la educación, deberían tener otro enfoque, ¿no? Sí, yo voy en base a la experiencia que tuve en el sector privado. Trabajé en una universidad privada hace unos años. Y me decía, el profesor que enseña marketing, tiene que ser jefe de marketing de una empresa. O sea, yo creo que, digamos, yo tengo que tener como referente siempre a alguien al cual tenga la experiencia y el conocimiento para poder, digamos, estar frente a los estudiantes, totalmente, ¿no? Teoría y práctica. Teoría y práctica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lamentablemente, digamos, en el sector público, tengo que decirlo, muchos docentes no ejercen la docencia. Es más, conozco yo profesores, y que me disculpen si esta vez lo develo, pero conozco profesores que a pesar que tengan 15, 20 años en la universidad, ni siquiera han estado en un aula. En educación secundaria, ¿no? Entonces, en educación primaria. Son profesores de teoría, ¿no? Correcto. Entonces, una cosa es, digamos, estar frente, digamos, a estudiantes tratando de decir, mira, vas a trabajar de esta manera, cuando en la práctica no es así. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo recuerdo mucho hasta algunos años que tuve la oportunidad de trabajar en la selva, y todo lo que había aprendido en la universidad, lamentablemente, fue distinto, ¿no? Me acuerdo que no había ni paredes. La pizarra era compartida entre dos aulas, los chicos se saludaban, extiendo la mano, y el patio era bastante curioso porque no podían jugar, digamos, con euforia, porque simplemente si el balón se caía, se iba al río y aparecía en Brasil. Entonces habían temas, digamos, que uno como profesor tenía que, digamos, afrontar, ¿no? Y ahí aprendí, por ejemplo, que lo importante para que un alumno pueda educarse, ¿cuál era? Crear un ambiente óptimo. La educación siempre va a ser refugio de los estudiantes frente, digamos, a las dificultades que puedan tener en el hogar, en la casa, ¿no? En cualquier otra realidad. Sobre todo eso lo percibí ahí, ¿no? Entonces trabajamos, me acuerdo con el director de esa época, se hizo un trabajo bastante arduo,
y lo importante era de que había que crear un ambiente, ¿no?, de que los estudiantes se sintieran conformes a pesar de las carencias que existían, y eso es un poco valorar y tener la vocación de maestro, ¿no? Sí, totalmente. O sea, esto pasa por un trabajo mucho más fino en el tema de lo que está pasando en las escuelas de educación superior y escuelas, por llamarlo así, porque escuela ya es un estamento distinto para el Ministerio de Educación, sino en los institutos institutos pedagógicos, en las universidades que se están actualmente formando. Y la vez pasada en el programa con un invitado, veíamos el análisis de que en los próximos 10 años vamos a tener un déficit de docentes terrible. Tú lo debes vivir como profesor universitario. ¿Cuántos alumnos tienes tú en un curso, por ejemplo? Voy a ser sincero y voy a comparar las fechas. Cuando yo dictaba en los años 2005, 2007, yo tenía, por ejemplo, en una universidad nacional, llegué a tener hasta 90 alumnos. 90 alumnos. 90 alumnos. Creo que era totalmente antipedagógicos, ¿no? Está claro. ¿No? Pero al menos uno tenía la vocación de enseñar, ¿no? Y lo hacía bastante con entusiasmo. En la actualidad, las aulas no llegan a más de 40. Es más, el aula que he dictado hace poco, en las últimas aulas han tenido 30 por ahí. Eso te dice que ¿cuántos están estudiando educación? Siguen creciendo los colegios, hay mayor demanda, el profesor el promedio de edad a nivel nacional es bien alto en el Perú, en el sector público mayor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué viene? ¿Qué va a hacer el ministerio para atraer? Y no solamente atraer significa que ganes un poco más, seguramente. Es un tema también social, porque mucha gente no cree que estudiar educación sea rentable. Bueno, y la experiencia nos ha mostrado que la gente cuando dice estudias educación, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Así es. No, o sea, haz otra cosa, hermano, esto no te va a dar. Pero qué importante es el que los chicos, los adolescentes, vuelvan a estudiar educación, ¿no? Yo sé que hay esfuerzos de la Oficina de Revalorización Docente, por ejemplo, del Ministerio, que está intentando atraer talento y todo ello, pero este es un tema mucho más amplio, en un grupo que no solamente implica al Ministerio, sino a toda la sociedad civil y a todas las entidades públicas, privadas, para poder avanzar en este tema, ¿no? Manuel, vamos a una pausa y vamos a entrar de lleno al tema de la evaluación por competencias. Correcto. Queremos que les expliques a las personas, con tu experiencia, este tipo de evaluación AD, MS, MI y todas estas cosas que ahora, como padres, tenemos que entender cuando nos entregue la libreta, qué nos están diciendo con eso. Correcto. ¿Okay? Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos con Hablemos de Educación. Ya retornamos en Hablemos de Educación. Queridos amigos, regresamos a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Estamos con el profesor Manuel Sedamano. Él tiene larga experiencia, ya hemos estado hablando sobre formación inicial docente, pero estamos entrando de lleno a la famosa evaluación por competencias, al nuevo enfoque del Ministerio de Educación. Manuel, explícanos como para Coquito, como se decía antiguamente, cómo vamos a entender esta evaluación ahora los profesores y los padres de familia, ¿no? Que vamos a recibir las libretas de notas con estas nuevas calificaciones. Bueno, voy a tratar de ser lo más didáctico como lo he sido con mis vecinos. Yo soy del barrio de Caraballo y bueno, yendo a la panería, como me conocen que soy profesor, me decían, Manuel, no entiendo, explícanos así de manera sencilla qué significa eso, ¿no? Perfecto, así es. Y quiero tomar una famosa frase que dice, ¿no? La evaluación por competencias es como cuando el cocinero prueba la sal, ¿no? Al momento que prepara, ¿no? Y la evaluación, eso se llama formación formativa, la evaluación formativa. Y la evaluación sumativa, que es la parte final, es, por ejemplo, cuando ya está el plato servido y el cliente da su opinión. Okay. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, un poco para aterrizar esto. Yo puedo tener, por ejemplo, un alumno, digamos, en comunicación, en el antiguo sistema tenía 14. En el primer módulo, por así decirlo, primer trimestre. El alumno A tenía esa nota, el alumno B tenía también 14. Pero la pregunta es, ¿los dos han logrado el desempeño en el mismo nivel? Entonces yo puedo tener un alumno que es muy hábil, o por decirlo, alcanzado la competencia o la capacidad, por ejemplo, en lo que es expresión oral.
Y obviamente, digamos, se ha reflejado en esa nota hasta el año anterior. Pero, digamos, tengo otro alumno que no necesita mucha, digamos, ya alcanzó la competencia oral, pero le falta de repente lo que es producción de texto. Entonces, los dos han alcanzado 14, pero no refleja realmente en qué están bien y en qué necesitan mejorar. Entonces, ese es en primer lugar para que un poco se entienda, digamos, a los padres de familia, el sistema de competencia que está aplicando ahora en secundaria el ministerio. O sea, no se trata de poner un número que al final de cuentas no representa realmente lo que el estudiante está logrando a nivel de sus capacidades y obviamente a través de su competencia, sino que se trata de ver cómo está progresando el estudiante y si realmente logra el aprendizaje que se espera para el nivel que posee. Entonces, la numeración no es mala. O sea, no es mala por cuanto que es sumativa, te da un indicador, digamos, te da una especie hemos estado acostumbrados por años. Exacto. Por ejemplo, en estadística, una madre de familia va al mercado y compara precios, obviamente no es mala el sistema. Pero lo que propone ahora el ministerio es tratar de ver cómo se está dando los desempeños de los estudiantes, que es otro tipo, digamos, de enfoque, por así decirlo. Entonces, lo que busca esta evaluación es ver, digamos, en qué nivel vamos nosotros alcanzando los logros de aprendizaje. A eso se refiere. Ahora, no quiero, y eso sí quisiera aclararlo nuevamente, no hay que hacer una conversión. O sea, es decir, de número. Eso es lo que nos decías en el primer claro, no hay que hacer una conversión de número porque eso sí es, digamos, garrafal en este enfoque. También hay que cambiar la percepción de los padres de familia de que con este sistema se deja de lado, digamos, ese estudiante que era el típico chancón de aula. Claro. Porque no se busca solamente que destaquen 1 o 2 alumnos, 1 o 2 estudiantes por grado, por nivel, sino que se buscan que se dé un acompañamiento para que todos alcancen los logros de aprendizaje. Entonces, ese es el enfoque en sí. O sea, digamos, hay que entender también de que el enfoque está orientado, nuevamente volvemos a la propuesta de Delors, ¿no? Y a lo largo del 2005 ya se ha estado aplicando. Digamos, se está aplicando tanto a nivel de inicial como también a nivel de primaria. ¿Quién es Delors, por favor, para los que no estamos en el mundo educativo? Yo sí lo entiendo, pero quisiéramos que nos expliques un poquito. La UNESCO tiene convenciones. Tiene convenciones cada cierto tiempo donde debaten políticas globales, entre ellas las políticas educativas. Y Delors fue un educador francés que estableció que la educación del siglo XXI iba a desarrollarse en 4 pilares, ¿no? Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Entonces, desde esta perspectiva, lo que se buscaba era qué debo formar, digamos, al estudiante en las aulas para que pueda, por así decirlo, subsistir en el siglo XXI, un siglo, digamos, bastante convulsivo, de cambio, transformaciones, etc. Entonces él decía, lo que hay que buscar son competencias. Claro. Entonces, y estas competencias tienen que ser adaptables y modificables en el tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que ya no busco, digamos, que el proceso educativo sea finalista, sea sumativa, sino que el estudiante, una vez que salga de las aulas, sea capaz de adaptarse al entorno social y poder enfrentarse a cualquier situación de la vida. Por eso se dice que las escuelas forman para la vida, ¿no? Pero obviamente nosotros estamos con el sistema anterior más de un siglo, entonces va a costar. Va a costar muchísimo, ¿no? Porque mira, a ti te ha pasado que vecinos te hayan preguntado porque saben que eres profesor. En realidad, en general, los padres de familia, yo he estado en la matrícula hace poco de mis hijos, y en general el ambiente dice, oye, y ahora, cuando yo revise, bueno, yo tengo hijos en primaria todavía, pero hasta ahora me veo acostumbrado, mi esposa me dice, no, oye, mi hija ha sacado A. ¿Eso qué cosa quiere decir? 16, 17, claro. Automáticamente viene esto, ¿no? O sea, digo, no, ella está en progreso, porque mira todas las capacidades que están evaluando, o sea, la competencia macro, y mira acá te detallan a veces, llegan a ese nivel, que es lo óptimo, ¿no? Que el padre comience a tener un nuevo enfoque. Pero también es cierto que muchos maestros durante muchos años, y cuando se implementó desde el 2005 el tema del cambio del enfoque inicial y en primaria, la conversión lo hacían, todavía seguían en sus registros, ¿no? Claro. 14, ya, a ver, 14, claro. Este es B o A, porque si es B puede jalar, porque en realidad B es para jalar. Exacto. Entonces, ya tiene A, perdón, ¿no? Y así han estado, y todavía creo yo que muchos papás
Les va a chocar muchísimo, ¿ah? Claro. Muchísimo. Y es importante también que el padre de familia entienda que no importa cómo empiece el estudiante. Yo puedo tener, por ejemplo, en el primer trimestre, primer módulo, la primera unidad, como quieran llamarlo, puede tener un alumno de repente en primaria tenía C. Claro. Pero ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que importa? La evaluación al final. Es decir, ¿por qué razón? Porque durante el trayecto, durante el proceso, se han logrado superar diferentes dificultades y ha permitido que el estudiante alcance, logre el aprendizaje deseado, ¿no? En el caso de educación secundaria, hay dos cosas importantes. Primero, para que un poco los padres entiendan, cuando hablamos de logro inicial, y hace una pregunta que me hizo un vecino, ¿por qué le llaman logro? Porque el logro es cuando alcanzas una meta. El día del logro, el día del logro. Lo que sucede que un poco escuchando la versión de algunos representantes del ministerio, es que le llaman logro porque estamos trabajando también el tema de la autoestima del estudiante, ¿no? Yo todavía pongo en objeción ese término de logro para ese nivel, para el nivel inicial, ¿no? Sin embargo, la evaluación ya está dada, el sistema está dado y vamos a tener que trabajar con esto, ¿no? Con esta nomenclatura. Entonces, logro inicial, por ejemplo, es cuando no alcanza ningún tipo de logro. Claro. Está en un nivel incipiente, está, digamos, en cierta manera, con deficiencia en el desarrollo de las competencias. Cuando digo, por ejemplo, logro básico, quiere decir que he alcanzado lo mínimo esperado. Obviamente sirve para pasar de grado, sirve para aprobar, digamos, el área curricular, pero no significa que sea, por así decirlo, muy competente. Entonces, el padre de familia, ¿qué tiene que esperar de sus hijos? Que llegue al logro satisfactorio. Es decir, que realmente en lo que se prevé dentro de los estándares educativos que se han establecido, que el estudiante pueda tener un desempeño óptimo de acuerdo a lo que se tiene previsto. Y si el estudiante es muy sobresaliente, ya sería el logro muy satisfactorio. Ahora, lo que también esta pregunta es padre familia, porque hay algunos que obviamente aspiran a una universidad nacional y están con el tema de primer y segundo puesto, el ministro da una respuesta... no la comparto mucho, pero yo creo que lo ha dicho para salir del paso, digamos, de cuantificar esto. Es decir, por ejemplo, el estudiante que tiene el logro inicial sea 1, el estudiante que tiene el logro básico sea 2, no lo comparto. Lo que yo más bien propongo, al igual que otros educadores, es que se tenga que cambiar el sistema de evaluación de ingresos de los estudiantes. Porque obviamente si el sistema educativo peruano está optando por esta modalidad, se tiene que modificar también lo que es la formación universitaria, claro, la admisión de los estudiantes, ¿no? Claro, totalmente. Ahora, ¿cómo va a ser que las universidades vean las notas y el sistema educativo universitario superior, no digo solamente universitario, sino también técnico, cómo vamos a articular? Es hora de articular entre la universidad y la educación básica, entre la educación superior y la educación básica, es un tema que todavía está pendiente. Sí. Está pendiente y ahora va a traer un cierto conflicto que se tiene que resolver, porque en teoría este año, cuando acabe este año, los chicos de quinto de secundaria saldrán con su certificado de notas con MS, ML y estas cosas, las nuevas nomenclaturas, y la universidad cómo lo va a convalidar. Claro, yo creo que va a haber problemas ahí. Soy sincero, va a haber muchos problemas, veo bastante empates. Habrá que sacar de repente una norma, ¿no? Lo más probable, Manuel, yo creo que lo más probable es que el Ministerio de Educación se va a tirar para atrás. Algo mencionan por ahí, ya se escuchan voces fuera del pasillo que están diciendo que no va, este enfoque va a quedar ahí nomás y se va a avanzar progresivamente. Creo que lo quiere, para salir del paso lo van a implementar en primera y secundaria. Sí, eso es lo que he escuchado también varios colegas. Para evitar problemas, ¿no? Correcto. Pero aún así también se estaría improvisando. Totalmente. Se estaría improvisando. Es una improvisación total, ¿no? Entonces, porque a la altura del año que estamos, o sea, estamos en febrero, saquen esto, la verdad, ya tenemos demasiado ruido político por diversas circunstancias y que entre este tema que si bien es muy técnico, puede traer sangre al ruedo político, porque esto puede, incluso alguno por ahí se ha escuchado, ya se menciona que lo van a interpelar al ministro por este tema. No lo sabemos, no creo que llegue a ese nivel, pero sí es importante. Algunos mencionan que la viceministra ha renunciado, entre pasillos del ministerio también se menciona eso. La verdad, las autoridades pueden cambiar, pero el tema es que hay que tomar decisiones un poquito más con sentido común, yo lo llamaría, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es que el debate se genere no habiendo, digamos, establecido la norma.
debe haberse dado, digamos, antes. Antes con ¿no? mesas técnicas, en fin, no tantas formas que se puede sensibilizar, ¿no? Y si estamos en un enfoque por competencia, yo creo que el Ministerio debería ser el primero en propiciar esa competencia que es la del diálogo. Totalmente, totalmente es el diálogo, el trabajo y el diálogo entre la educación privada y la educación pública también. Tú trabajas para universidades públicas, trabajas para universidades privadas, actualmente trabajas para una corporación de colegios privados y también van a sufrir estas consecuencias, ¿no? Ahorita debes estar en tu proceso de capacitación, pero ¿qué pasa si acá unas 2 semanas o una semana te dicen cambiamos de enfoque? Otra vez Te voy a ser honesto, yo, digamos, cuando programo para las actividades del siguiente año, yo las programo del mes de agosto. O sea, es decir, nunca trabajamos, a menos donde yo estoy, nunca trabajamos de 1 o 2 meses antes, trabajamos medio año antes. Y realmente este tipo de noticias nos ha afectado bastante porque nosotros tenemos un programa ya desarrollado que no solamente involucra la capacitación digamos, de los profesores, sino también lo que queremos, ¿no? Y entonces como política educativa institucional. Y yo creo que en ese sentido el Ministerio debería ser un poco más flexible y estar abierto a escuchar las voces que son, digamos, dignas de ser, digamos, estar presentes, ¿no? En las mesas que se debaten. Claro, Manuel. Listo, Manuel. Muchísimas gracias por asistir hoy día al programa. Te invitamos próximamente para seguir hablando de temas de educación. Creo que has escrito algún libro por ahí, he visto. Sí, aparte de ser profesor, mi pasatiempo y mi antiestrés es la literatura. Qué bueno, qué bueno. Por ahí hemos tenido algunos premios nacionales e internacionales y yo siempre digo, ¿no? La mejor manera de estar frente a un estudiante es mostrando vocación. Al menos mi vocación es la de educador y la de escritor. Perfecto, perfecto. Te invitamos próximamente para que nos compartas también esa parte tuya, no solamente del lado pedagógico, sino también del lado de la escritura y la literatura, que también es todo un arte y todo un trabajo que se hace también en las escuelas desde ese enfoque. Bien, queridos amigos, vamos a dar por culminado el programa. De hecho, este tema todavía tiene mucho y seguramente seguiremos escuchando noticias y los mantendremos al tanto de lo que venga en la política educativa, en el sistema educativo peruano. Vamos a tocar diversos temas que el sector educación necesita. Un enfoque que habla también sobre el tema emocional, se está escuchando mucho. Hace poco hemos escuchado al ministro hablar sobre el enfoque emocional que va a tener el Ministerio de Educación. Vamos a ver sobre los próximos programas de qué se trata, cómo profundizar, qué soluciones o programas ya hay locales, no buscando tanto afuera, sino locales, aquí y se han realizado. Esto es todo por hoy, queridos amigos, y regresamos en una próxima oportunidad en Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.